Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a este pueblo donde toma lugar el relato de esta noche. El siguiente relato nos fue, por supuesto, compartido directamente. Tuvimos que guardarlo por un tiempo. Creímos que sería lo mejor hasta informarnos y ver la manera en cómo podíamos relatarlo. Si usted, dama o caballero, quien está escuchando esto, es sensible hacia algunos temas que no podemos comentar aún para no adelantarles la historia, le pedimos, por favor, pase de este relato. Algunos detalles, si bien no serán gráficos, sí pueden herir la susceptibilidad de algunas personas. Y si usted no tiene algún inconveniente, comencemos con la experiencia de esta noche, la cual nos fue escrita y compartida por una persona que prefirió mantenerse anónima, y lo que nos cuenta es lo siguiente. Te escribo desde Allende, Nuevo León, y lo que te voy a compartir esta noche sucedió hace muchísimos años. Cuando era niño, habrá sido por allá de los años 80, pues no recuerdo con exactitud el año que pasó. La ciudad donde vivo era un poco más rural, no tenía nada que ver a lo que es a día de hoy y en aquel entonces muchas de las casas no eran más que ranchos. Mi abuelo tenía uno un poco más alejado del centro, a las faldas de la Sierra Madre. Por aquel rumbo, los ranchos, como muchos otros, estaban muy separados los unos de los otros. Eran grandes extensiones de terrenos, y en aquel entonces justo le acababan de dar el suyo a mi abuelo. Lo que sí recuerdo muy bien era cómo íbamos de vez en cuando para ver el avance que mi abuelo estaba teniendo en ese terreno. Él tenía su propia casa, pero quería hacer otra en esas tierras. Cuando pasó un tiempo, habían terminado la casa. Si bien no era tan grande, sí podíamos quedarnos a dormir los nietos y nuestros papás sin problemas. Me acuerdo cómo era jugar en el patio por las tardes, y menciono esto ya que, en verdad, no había mucho más alrededor que no fuera monte. La barda con alambres que separaba el cerro con el rancho de mi abuelo y como apenas le estaban dando forma a ese lugar para incluso hacer más caminos, en verdad, todo estaba despoblado por ahí. En una de esas noches en que nos quedamos a dormir, habrá sido tal vez la tercera noche. En esa ocasión yo estaba más que rendido. Le había ayudado durante el día a mis tíos y abuelo a mover unas cosas, porque ellos estaban cavando para poder hacer un baño de pozo en el patio. Querían hacer un segundo baño, pues en la familia éramos muchos y en ocasiones tal vez uno no iba a ser suficiente. Total. Terminó el día y a los pequeños nos hicieron entrar a la casa en la noche. No nos dejaron salir, y recuerdo muy bien cómo esa noche, a diferencia de las otras en las que nos habíamos quedado, mi abuela nunca se separó de nosotros. Un tío y mi abuelo habían salido, pero no supimos a dónde. Nos mandaron a dormir, y la verdad no recuerdo haberlos visto llegar antes de eso, pero bueno. Esto lo menciono ahora con esta relevancia ya que en ese entonces ni me cruzó por la mente la idea de algo extraño respecto a eso. Esa noche caí dormido sin ningún problema debido al cansancio, pero de pronto algo me despertó. El sonido de alguien riéndose fue lo que me sacó del sueño. Podría haber pensado que era uno de mis primos, pero aquella risa era de una niña, y ese día ninguna de mis primas, mujeres, había ido al rancho.
Tampoco pudo haber sido que de repente les diera ir por mi prima, quien vivía a unas 2 horas de ahí, y que justo llegara en la madrugada. Encima, que fuera la única despierta, o no sé, mil y un cosas por las que no podía ser mi prima, pero que de cierta manera yo buscaba hacer en mi mente que así fuera. Desde un tendido en el piso, que era donde yo estaba durmiendo, intentaba averiguar de dónde provenía esa risa, que ya no escuché, pero sí fue más que claro que eso me había despertado. Yo era el único despierto, sentado, volteando hacia todos lados. Me convencí de que lo había imaginado, por lo que me volví a acostar y me dormí nuevamente. Luego de un rato, uno de mis primos me movió sacudiéndome y hablándome en voz baja. Cuando lo escuché, me desperté y le pregunté que qué pasaba, y él me dijo: afuera en el patio hay una niña, está tocándonos la ventana. Se asoma y luego corre hacia la otra, la vuelve a tocar y se vuelve a quedar ahí viéndonos hacia adentro. No sé quién es. Cuando escuché eso, me di cuenta de que lo que me había despertado hace rato no había sido imaginación mía. Le pregunté que dónde estaba. Él me dijo que no sabía, que mientras me estaba despertando solo la había visto alejarse de la ventana y ya no se asomó. No supe ni qué decirle y, ¿saben algo? A este punto ni siquiera había pensado en que era algo paranormal. Se nos hacía raro y, al menos yo, no sabía cómo explicar quién era esa niña. Mi primo se levantó y se asomó por la ventana buscándola. Yo hice lo mismo, pero en otra de las 2 ventanas que tenía esa habitación. Veía hacia el exterior, recorriendo la vista por el oscuro patio de mi abuelo y nada. Todo estaba en silencio y en completa calma. Pero eso sí, la camioneta de mi abuelo tampoco estaba en su lugar. Luego de unos minutos haciendo la labor de vigilancia, lo que para nosotros a esa edad también fue como un pequeño juego, decidimos acostarnos y volver a dormir. Sentí que en esta ocasión dormí apenas unos 5 minutos tal vez cuando mis 2 primos me despertaron. De igual manera, en voz baja y sacudiéndome, pero ahora con un poco más de fuerza. Me desperté y noté que ahora sí estábamos los 3 despiertos. Ellos me decían un poco más alterados que antes, que una niña nos estaba viendo desde la ventana. Yo giré la vista hacia las 2 al igual que ellos, pues vi que volteaban a ver constantemente hacia afuera, a cada una de las ventanas, pero no estaba en ninguna de ellas. Tampoco fue como que no les creyera. Yo simplemente creí que en ese momento no se estaba asomando. Cuando uno de mis primos, sin miedo a ser escuchado ya a este punto, nos grita diciéndonos que ahí está. Solamente vi la silueta oscura de una niña asomándose en la ventana, poniendo sus manos a los costados de sus ojos, como cuando alguien se asoma hacia adentro de una ventana. El cabello largo de esa niña junto con la oscuridad y lo que estaba haciendo con sus manos, supuse que era lo que no nos dejaba ver sus facciones. En este punto, al igual que mis primos, sentía miedo. Yo no sabía quién era, pero esa visión era sumamente horrible. Ver todo eso me daba y, a día de hoy, me sigue dando escalofríos. Uno de mis primos nos dice que deberíamos quedarnos quietos. El otro de mis primos nos dijo que le digamos a mi abuela que saliéramos corriendo, que le dijéramos a alguno de mis tíos, que gritemos, y yo solo estaba escuchando. Ninguna de las 2 opciones me parecía lo mejor. Solo sabía que tenía miedo y que no sabía qué podía pasar si nos movíamos o qué pasaba si nos quedábamos quietos. Seguían susurrando sobre qué es lo que debíamos hacer cuando, de repente, vimos cómo esa niña se alejó un poco de la ventana y comenzó a agarrarse de los barrotes del vidrio. Y después comenzó a trepar por la ventana hacia arriba tal como si fuera una araña. Ver aquello me hizo sentir un miedo que a día de hoy no he vuelto a sentir.
Fue ahí, mientras veíamos cómo esa niña se perdía de nuestra vista subiendo al techo, cuando uno de mis primos comenzó a gritar. Eso hizo que también nosotros nos levantáramos al instante y comenzáramos a correr hacia la puerta para salir. Corrimos y al llegar a la puerta, mi abuela abrió antes que nosotros, y no alcanzamos a decirle nada porque, al momento en que ella abrió, volteó a ver hacia el techo, ya que, arriba, se escuchaban los pasos de alguien corriendo por todo el techo de la casa. Mi abuela no dijo nada, solo nos sacó rápido de ahí y nos dijo que la acompañáramos. Mientras la seguíamos y caminábamos por el pasillo de la casa, a la sala, a la cocina, seguíamos escuchando los pasos encima del techo. Era como si alguien, se los juro, estuviera corriendo de un lado para otro, pero con una velocidad que, sinceramente les podría asegurar, que lo que estaba ahí arriba estaba corriendo con las 4 extremidades, ya que sonaba como si no hubiera nada de espacio entre un paso y otro. Al llegar a la habitación de mi abuela, entramos, cerró la puerta y ya no escuchamos nada. Ella tampoco mencionó nada al respecto. Simplemente nos dijo que nos acostáramos con ella en su cama, la cual era muy grande y a nosotros nos fascinaba estar ahí, más que nada por el espacio. Y comenzó a contarnos historias sobre el pueblo, pero historias sobre cómo fue creciendo el lugar, nada relacionado al terror. Y la verdad es que le agradezco tanto por ello, ya que en serio nos ayudó de una manera en que era como si fuera una receta mágica para calmar el miedo. Y así pasamos un buen rato, hasta que nos quedamos dormidos. Pero en todo ese rato, mi abuelo nunca llegó. No fue sino hasta que me despertó el sonido de la puerta de la habitación, ya cuando había un poco de luz del sol afuera, como si estuviera apenas amaneciendo. Les comento, fue ahí cuando vi entrar a mi abuelo al cuarto. Se sentó en un sillón reclinable que tenían en la habitación y ahí se durmió. El resto del día siguiente todo transcurrió de lo más normal. Pensé que sería otro día de ayudarle a mi abuelo y tíos a seguir con el baño. Pero al voltear a ver hacia donde estaban cavando, vi que el pozo estaba algo más grande que el día anterior. Y ellos me dijeron que ese día no trabajaríamos. Obvio les pregunté la razón, y mi tío dijo que era porque debíamos hacer el pozo un poco más al lado, razón por la cual yo pensé que se veía más grande la excavación que habían hecho. Ya no mencioné nada y así dejamos el tema. Aquella tarde, ya casi cayendo la noche, pasaron por nosotros nuestros papás y transcurrieron algunos meses para poder volver a ir al rancho de mi abuelo. Las reuniones que hacíamos eran en su casa, y claro que se nos hizo raro, pero pensábamos que tal vez era porque querían terminar todo primero antes de ir. Sin embargo, a mí se me hacía una exageración de tiempo. Y en efecto, pasaron los meses y pudimos volver a ir. Ya los baños estaban terminados, la casa estaba diferente, para bien, e incluso había uno que otro rancho construyéndose cerca del de mi abuelo. Y yo sí recordaba muy bien esa experiencia que tuvimos con, no sé si decir a ciencia cierta que era una niña, pero ya no sentía ese miedo de aquella noche. Sin embargo, fue un tema que mientras éramos niños, nunca volvimos a tocar entre los primos. Total, pasaron los años, muchos de hecho. Lamentablemente mi abuelo ya no está con nosotros, pero un tío, quien ayudó a mi abuelo aquella vez, me contó hace poco, y él nunca ha sido una persona de tratar un tema serio a broma, que esa tarde, mientras escarbaban para hacer el pozo para el baño, habían encontrado algo. En el instante en que vieron mechones de cabello negro salir de entre la tierra, fue que nos apartaron de la manera más discreta posible de ahí. Nos quedamos dentro de la casa ayudando a mi abuela con los quehaceres del hogar, mientras ellos escarbaban más y más. Comenta mi tío que mi abuelo le decía que no podía hacer lo que estaba pensando, mientras seguía sacando tierra poco a poco, ahora con más cuidado. Mi tío trató de tranquilizarlo, diciéndole que fuera lo que fuera, no pasaba nada,
hasta que, una vez retirada la tierra, encontraron el cuerpo sin vida de una pequeña. Lo peor de todo, y como he escuchado en otras experiencias, donde encuentran huesos y demás, es que mi tío dice que si bien él no es médico forense, creo que cualquiera podría darse cuenta con solo ver directamente un cuerpo que no llevaba muchos días sin vida, probablemente menos de los que llevaba mi abuelo viviendo en ese rancho, porque si bien se lo habían vendido hace un tiempo, apenas se había mudado a vivir ahí, por lo que pensó al instante en que eso sería un problema muy grande. Ellos no reconocían a la pequeña, tampoco habían escuchado sobre alguna noticia de alguien desaparecido como para poder relacionarlo con eso. Y a pesar de todo lo mal que se sentían ellos por la pobre niña, sabían que ellos, al ser propietarios del terreno y que por lo reciente que parecía ser aquello, sería un grave problema. Sabían que debían acudir directamente con la policía, porque claro que ellos querían que se hiciera algo por la pequeña, pero no dejaban de pensar en eso. No sabían a qué rumbo apuntarían las cosas, por lo que le pidieron a mi abuela que no dejara que nos acercáramos para nada a ese pozo, y por ello se quedó también otro de mis tíos. Ellos sí supieron al instante qué es lo que estaba pasando. Salieron en su camioneta no solo para ir a buscar algún tipo de orientación, sino para pensar bien qué es lo que iban a hacer, ya que eso, en verdad, era un no solo lamentable y triste asunto, sino algo muy grave. Y a fin de cuentas, se decidieron acudir a la policía. Cuando llegaron, hablaron con un oficial, uno de los pocos que había en la central a esas horas, y al escuchar esto, la reacción del policía fue de una tristeza tan evidente, a palabras de mi tío, y que luego de escuchar los hechos, les dijo que ya sabía a qué se referían, que lamentaba muchísimo escuchar cómo había sido encontrada, y que no habría ningún tipo de investigación en contra de mi abuelo. Y luego de eso, les contó el porqué. Mi tío dice que el policía les mencionó que ya sabían quiénes habían sido los responsables, unas personas poderosas, por decirlo de alguna manera, que la familia de la pequeña se enteraría, pero les harían llegar solamente el mensaje y verían qué hacer con el cuerpo, pues esas personas, quienes habían hecho eso, les habían ordenado que se fueran del pueblo si no querían más problemas. Y ellos, al ser una familia humilde, no tuvieron de otra más que vivir toda esa angustia en otro lado, haciendo lo que pudieran desde lejos. Y lamentablemente, miren a lo que llegamos. El oficial les pidió que no movieran nada, que en cuanto pudieran irían a investigar. Solo iban a asegurarse de que, por rumores que decían, los responsables de esto no anduvieran cerca para darse cuenta que la habían encontrado. Y esa fue la razón por la que no fueron al instante ni a la mañana del día siguiente. Cosa en la que personalmente yo no estoy de acuerdo, ni entiendo bien el porqué. Supongo y quiero creer que también para proteger a mi abuelo. Dice mi tío que esa plática duró unas 2 horas y que cuando tenían intenciones de regresar al rancho, al ir manejando en el camino de terracería que daba directo a casa de mi abuelo, entre la oscuridad del monte, apenas iluminado el camino por las luces de la camioneta, a unos metros del rancho, vieron a una niña de espaldas parada en medio del camino. Mi tío dice que no se hicieron los que no sabían qué estaba pasando, porque esa niña, que ahora sabían gracias al oficial tendría 6 años cuando estaba con vida, era quien estaba de pie, dándoles la espalda y tapándoles el camino. Mi abuelo y mi tío vieron exactamente lo mismo. Aquella visión fue lo que hizo frenar la camioneta de golpe y detenerse a observar un poco. Mi tío cuenta que cuando mi abuelo puso las luces altas, notaron y confirmaron que esa niña era quien habían encontrado. Estaba completamente cubierta de tierra, de pie, con el cabello lleno de nudos, totalmente despeinado,
un short y blusa completamente llenos de tierra, descalza. Y cuando vieron que esta niña estaba girando lentamente hacia su dirección, fue que mi abuelo metió reversa lo más rápido que pudo y comenzó a alejarse de ahí. Ellos no sabían qué hacer. Ninguno de los dos comentaba nada al respecto. Solo le decía a mi tío a mi abuelo que iba bien en el camino. Cualquier tema era bueno con tal de no mencionar lo que los dos habían visto claramente. Esperaron a que amaneciera en un pequeño local donde tenían abierto. Se tomaron un café, un pedazo de pan, y cuando comenzó a salir la luz del sol, fue que pudieron regresar. Mi tío me contó que, luego de que nos fuimos, llegaron las autoridades correspondientes. Se llevaron toda la evidencia y le dijeron a mi abuelo que no tenía por qué preocuparse, que nadie los iba a molestar. Pasaron los días y, dice mi tío, que mis abuelos les contaban a mis papás y tíos que todas las noches les tocaban la ventana. Los despertaba el claro sonido de unas uñas tocando la ventana. Que mi abuelo le decía a mi abuela que no abriera los ojos, que solo rezara, y era así como aquello se calmaba. Sin embargo, esto era cosa de cada noche, por lo que decidieron dejar el rancho por un tiempo y pagarle a unos trabajadores para que terminaran todo durante el día y, por su parte, mis abuelos buscaron a un sacerdote del municipio de Santiago, Nuevo León, quien les ayudó a ir a bendecir el terreno. Y a partir de ahí, comprobaron que, en las noches, ya nadie los molestaba. Y luego de un tiempo, cuando se aseguraron de que ya todo estaba en orden, fue que pudimos volver a ir. ¿Qué les pareció este relato? Recuerden que esta y cada experiencia las compartimos con el mayor respeto posible. Y si fue de su agrado, ¿les gustaría que les compartiéramos más de estas experiencias que, en ocasiones, debemos guardar por los hechos? Coméntenos, por favor. Y si les gustó, por supuesto, ayúdenos con su pulgar arriba. Gracias de antemano. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por todo el apoyo y cariño que le brindan a este espacio. A través de su pulgar arriba en los videos, suscribiéndose, comentando, recomendándonos para llegar a más gente y poder traer más historias para ustedes, convirtiéndose en miembros del canal que, por cierto, casi llegamos a más de 10. Y cuando lo hagamos, comenzaremos a regalarles lo que viene desglosado en la opción de unirme al lado del botón de suscribirse. Esto es completamente opcional, pero lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias también por apoyarnos a través de este medio. No olviden también activar la campanita para que no se pierdan de ningún video o directo que hagamos como siempre los viernes, donde ustedes nos cuentan sus experiencias paranormales. Que recuerden, por favor, esa sección nunca va a suplir en la que un servidor les narra sus experiencias. Así que no se preocupen, simplemente es una opción más. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.